Jóvenes, pásenle, vamos a continuar con la palabra de Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Ya ahí van avanzando con las alabanzas, ya ahí van. Ya escuchaba 2, 3 voces, entonces eso es bueno. Vamos a continuar con la palabra del Señor, ¿les parece? ¿Están listas? ¿Están listos? ¿Sí? El día de hoy nos va a compartir la palabra nuestra hermana Hetzi, o Linda, como ustedes la conozcan, ¿verdad? Hetzi, Linda, el Señor ha puesto una palabra en su corazón para todos nosotros, para todos ustedes, principalmente como jóvenes. Entonces, quiero pedirles que pongan mucha atención, ¿sale? Entonces pásale, adelante, Hetzi. Preparen su corazón, jóvenes, y que el Señor nos hable, amén. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? De gloria en gloria. Qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es un privilegio para mí poder compartirles y pues confío en Dios, ¿verdad? Que la palabra siempre certera, es de bendición. Así que bueno, voy a comenzar preguntándoles, pero contéstenme por favor, ¿sale? Contéstenme. ¿Cuántos han pasado por cosas o han hecho cosas en el pasado que les hubiera gustado no haberlas pasado o no haberlas hecho? ¿Sí? Ah, muy bien. Sin duda sí, ¿verdad? Yo creo que todos, aún a su corta vida, porque aquí hay puro jovencito. Hay puro jovencito y yo sé que hay cosas que les ha tocado vivir aún a su corta edad o tal vez decisiones que han tomado de las cuales han dicho, qué gran error cometí. Me adelanté, dije, hice y me hubiera gustado que hubiera sido diferente. Me hubiera gustado que hubiera tenido consecuencias distintas. ¿No es así? Bueno, hablando de esto, de que todos tenemos un pasado, aún ustedes que son jóvenes, ya van formando ese pasado. Ya van día a día construyéndolo por medio de circunstancias, por medio de situaciones, de decisiones y por medio de la manera que han crecido, ¿verdad? Sus contextos familiares, han estado en diferentes ambientes, en diferentes escenarios. No es lo mismo lo que vives tú, ¿verdad? Cada uno de ustedes es diferente. No es lo mismo lo que nos ha tocado vivir en la vida, pero sin duda hay algo que sí tenemos en común. Y es que todos hemos nacido con una marca, con un distintivo, ¿verdad? Que nos ha llevado a todo lo antes mencionado, a diferentes circunstancias, a diferentes contextos, a diferentes tomas de decisiones. Y por lo tanto tenemos en común que necesitamos estar en Cristo y ser hechos nuevos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Necesitamos ser hechos nuevos y esto es en todo ser humano. A ver cuántos seres humanos hay aquí, ¿verdad? Todos nosotros. Entonces también necesitamos ese nuevo nacimiento. Entonces yo quiero invitarlos a que vayamos a oración, a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias en esta noche porque tú has puesto estos tiempos para hablar tu palabra, para que sea de bendición para estos jóvenes. Yo te pido, mi Dios, que tú hables al corazón, que tú examines cada uno de nuestros corazones, Señor, y que pueda salir bendición, que pueda salir transformación, entendimiento del día de hoy. Te pido que los bendigas a cada uno y que podamos estar prestos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces yo quisiera que me acompañen a nuestro versículo base, que es 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Se lo deberían de saber de memoria todos, ¿eh? 2 Corintios 5:17. Díganme amén cuando ya lo tengan, porfis. Amén. ¡Qué rápidos! Bueno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es haber creído en el mensaje del Evangelio. Juan 3:16, ¿se lo saben de memoria? Sí, espero que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer de todo tu corazón, estar en Cristo es creer de todo tu corazón que Dios envió a Jesús a este mundo para que muriera por nuestros pecados. Y de esa manera, a nosotros, a ustedes chicos, reconocer y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, al creer, y esto los lleva a que arrepentirse de sus pecados, puedan ser salvos. Y es cuando ahí Dios envía su Espíritu Santo a su corazón y somos hechos hijos de Dios, a lo que se le llama ser nacidos de nuevo. Y esto es totalmente necesario, no es una opción. Jesús mismo lo dijo. Quiero que busquen Juan 3:3. ¿Qué nos dice Jesús? Juan 3:3. ¿Ya lo tienen? Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús lo dijo firmemente. Si no nacemos de nuevo, chicos, no podemos ver el reino de Dios. Nos es necesario estar conscientes de nuestra condición de pecado a través de creer que necesitamos una salvación. ¿Ustedes creen que necesitan una salvación y que solo Cristo puede dárnosla, a causa de su muerte y resurrección? ¿Ustedes lo creen? Para poder llegar a ser esas nuevas criaturas, para ir a ese arrepentimiento y a ese nacer de nuevo. La pregunta aquí está, chicos, en esto. Esto es algo para que ustedes lo examinen en su corazón. ¿Ustedes reconocen verdaderamente su condición de pecado por haber creído en Cristo Jesús? Mediten en esto. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces pasa que no hemos tenido tanto pasado, como es su caso o el de la mayoría de ustedes. Ustedes ciertamente son jóvenes y probablemente no tienen mucho pasado, ¿verdad? O el de la mayoría, como ya lo mencionaba, o no podemos creernos tan malos o tan pecadores. Algunos de ustedes podrían estar pensando, pero ¿cuáles cosas, verdad? Si yo no tengo un pasado tenebroso o no le he dado vuelo a la hilacha, ni he sido un joven o una jovencita destrampada. ¿Cuántos se sienten así? Porque luego pasa eso, que como los tienen como jóvenes bien portaditos, mira, y mucha gente puede hablar a nuestro alrededor bien de nosotros. Eso nos puede llevar a creer que no tenemos de qué arrepentirnos. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado? Solo cada uno de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y se los digo porque yo lo experimenté cuando tenía 15 años, ¿verdad? Y bueno, aún yo no conocía de Cristo. Y cuando uno no ha creído en Cristo, no puede arrepentirse porque no se cree pecador. Si no crees en Cristo, no hay arrepentimiento. Primero necesitamos creer en Cristo para que luego venga el arrepentimiento. Y me pasó que iba a cumplir 15 años y me hicieron mi fiesta, ¿verdad? De 15 años y yo necesitaba confesarme. Nunca me había confesado, así que era un requisito de la iglesia. Me fui a confesar con un sacerdote y me dijo, dime tus pecados. Y yo en verdad se los digo, yo no me sentía nada mala. Yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué he hecho mal? Yo me creía una niña muy buena. Realmente me creía una niña que no tenía nada de qué arrepentirse, porque yo decía, ay, pues si yo no ando de loquilla atrás de los niños, como las de la secundaria, ¿verdad? O de la prepa, que ahí andan con los muchachillos. Yo decía, pues no ando de loquilla, o yo no le miento a mi mamá en ciertas cosas y las otras sí, entonces yo soy mejor que ellas. Pero no se trataba de eso, sino de que el pecado estaba en mí, en mis pensamientos, en mis acciones, en mi sangre. La cosa es que cuando no nos sentimos tan malos, chicos, no creemos que necesitamos arrepentirnos. Y es porque no hemos creído realmente en que necesitamos un Salvador. No hemos creído en Jesucristo. Pero no nos engañemos. Dios sabe la intimidad de nuestro corazón. ¿Cuántos saben que Dios conoce todas las cosas? Aún aquello oculto. ¿Se imaginan si Dios dijera, ay, voy a poner aquí en una pantalla los pecados de cada uno? Qué vergüenza, ¿no? Voy a poner en una pantalla lo que están pensando cada uno. ¿Cómo nos sentiríamos? Por fuera nos podemos ver muy bien. Nos podemos ver muy bien portados y podemos caer en esta condición de creer que no somos tan malos.
Pero Dios nos dice, el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Así que es necesario, porque podemos decir, díganme aquí, ¿quién nunca, levante la mano, quién nunca en su vida ha tenido envidia? La levantaste. No es cierto, no es cierto. Claro que sí. ¿Quién nunca se ha enojado tanto que hemos tenido malos pensamientos sobre otra persona? ¿Verdad que todos? No os hagáis, dice el Señor, no os hagáis. Sabemos que lo hemos hecho. Y la verdad es que no necesitamos una acción para tener perversidad en el corazón. Jovencitos, no se necesita tener relaciones sexuales fuera del matrimonio para pecar, ¿sabían? Si ustedes ven pornografía, ya lo están haciendo. Y se escucha fuerte, pero es una realidad. Si ves a las mujeres de una forma, de un deseo sexual, ya estás pecando en tu corazón. Y al igualmente, las mujercitas, si ven a un hombre de una manera con un deseo sexual, porque ustedes pueden decir, ay, las mujeres no somos así. Claro que hay mujeres así. Y si ustedes tienen este tipo de pensamientos hacia algún hombre, ya están pecando. No se necesita la acción. Jesús, recordemos que Jesús llevaba las cosas a otro nivel. Decía que en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad? De cierto les digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. No necesita hacer la acción con aquella mujer. Entonces hay que entender que la perversidad viene desde acá. La maldad del ser humano. Y es una realidad, y como les digo, se escucha fuerte, pero es necesario que nos demos cuenta de la gravedad del pecado en nuestras vidas. La realidad es que delante de Dios todos somos culpables. Y todo ser humano es necesario que vaya al arrepentimiento, con entendimiento, primeramente por creer en Jesús. El creer en Jesús, cuando nos presentan el Evangelio y creemos en Jesucristo, viene entonces que vemos nuestra condición de pecado a causa de haber creído en Jesús y hay un arrepentimiento, ¿verdad? El cual nos lleva a entregar nuestras vidas a Cristo, de modo que seamos, ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Cuántos ya son nuevas criaturas? No me contesten, ustedes lo saben. ¿Cuántos ya son nuevas criaturas? Es una pregunta muy personal que les hago. Pero si tú en tu corazón sabes y dices, yo realmente no le he entregado mi vida a Cristo, el día de hoy Dios te está hablando, jovencito, jovencita. Te está diciendo, es tiempo de que vayas a los pies de Dios y le pidas de todo tu corazón que te haga una nueva criatura. Eso es algo muy personal, pero es necesario que ustedes se den cuenta. Ahora, el estar en Cristo no solo nos habla de decir que ya somos hijos de Dios, sino también el estar en Cristo, jóvenes, es estar permaneciendo en su palabra, creciendo en su conocimiento, en su carácter, de tal manera que tu vida evidencie una vida nueva en Él. ¿Cuántos han conocido chicos que dicen, o chicas, jovencitos, jovencitas, que dicen que son cristianos y su vida no habla de una vida nueva? ¿Verdad que no? Yo tenía un compañero en la preparatoria, en la universidad, que de verdad le decía a todo el salón que él era cristiano, pero hacía albures, decía albures, groserías, majaderías. A mí me molestaba mucho que dijera que era cristiano porque su vida no era una vida nueva. No hablaba de una vida nueva. Y no podemos ir por la vida diciendo que somos cristianos, nacidos de nuevo, y comportarnos como nuestra antigua vida. ¿Y cuál es su antigua vida? Ustedes dirán, ay, pero si estoy bien joven. Pues esa antigua vida que te llevaba a mentir y no sentir ningún pesar, ¿verdad? Que te llevaba a cometer pecado y no te interesaba. Porque como ya lo estamos viendo, todos somos pecadores. ¿Y viene desde dónde? Desde el corazón, desde el cora, ¿verdad? Entonces, ahora el estar en Cristo nos habla de ya ser personas nuevas. Tristemente, el día de hoy, el cristianismo entre los jóvenes ha pasado a ser súper ligero. Y no sé si ustedes mismos lo han notado, pero hablo de una manera general, donde conviven, se la pasan bien, se van a jugar boliche, ¿verdad? Se van al cine, se van a la casa de los amigos, se la pasan de convivio en convivio, pero no muestran estar en Cristo. Simplemente les gusta el convivio, les gusta el cotorreo. Y hay que tener mucho cuidado de no estarnos engañando a nosotros mismos, creyendo que estamos en Cristo y no lo estamos. Una persona nacida de nuevo no puede vivir como antes.
No puedes pretender pasarla bien en la iglesia, convivir con los jóvenes, ¿verdad? Incluso estar sirviendo en la iglesia y no mostrar que tu vida es nueva en Cristo, que tu vida está en Cristo. Ustedes, chicos, son nuevas generaciones. Son aquellos que Dios quiere usar, que Dios quiere que impacten al mundo y necesitan estar en Cristo, lo que ya estábamos hablando de lo que se refiere a estar en Cristo, firmemente para que su vida realmente sea luz en medio de tinieblas, en medio de tu escuela. Porque muchas veces aquí es fácil. Miren, yo les cuento que incluso lo platicaba con algunos jóvenes el viernes, nos tocó evangelizar ayer. Tenía yo creo que como 2 años que no evangelizaba yo, 1 año y medio, 2 años, la última vez que se evangelizó aquí. Y realmente pues uno se pone nervioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil ser cristianos aquí, es fácil querer ser luz aquí adentro, donde no te cuesta trabajo porque la convivencia es fácil, ¿verdad? Pero allá es a donde se nos llama a ser luz, allá afuera. Allá es donde también tienes que demostrar que eres luz, que tienes una vida en Cristo, que estás en Cristo, no nomás aquí, porque convivir todo el tiempo con personas que conocen a Dios, pues es fácil, ¿verdad? Pero necesitan ustedes como jóvenes, que son las nuevas generaciones, ser luz. ¿Estás mostrando que estás en Cristo? ¿Estamos mostrándolo? Es necesario. Yo sé que aquí hay adolescentes también y que aunque son más jóvenes, si ustedes han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, necesitan mostrar esa luz al mundo aún a su corta edad por medio de un testimonio de vida en el cual han creído en Cristo primeramente y han sido perdonados y muestran una naturaleza nueva al mundo que es ser hijos de Dios. Quiero que me acompañen a 1 de Timoteo 4:12 y este versículo se los dejo de tarea. Apréndanselo de memoria, porque están en la edad. Bueno, aunque nosotros somos jóvenes también, jóvenes adultos. Jóvenes adultos. 1 de Timoteo 4:12. Quien lo tenga, cuando lo tengan me dicen amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. El que sean jóvenes no quiere decir que no pueden ser de testimonio de una vida en Cristo. Sí lo pueden ser, sean ejemplo. ¿Cuánto ejemplo hay en sus vidas de amor, de conducta, de espíritu, de fe, de pureza? ¿Cuánto hay en sus vidas a causa de que ya están en Cristo? Como ya se los mencionaba, esto es para que lo examinemos. Y si nosotros reconocemos el día de hoy que realmente no hemos estado en Cristo, hoy es el momento, hoy Dios te está hablando. Porque es necesario que si estamos en Cristo nos comportemos como es digno de Cristo. Quisiera que volviéramos a leer nuestro pasaje base, 2 de Corintios 5:17. ¿O ya se lo saben de memoria? ¿Ya se lo aprendieron? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Pero ¿qué dice a continuación? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Esto quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? A causa de haber creído en Cristo y son arrojados por Dios al fondo del mar y no se acuerda más de nosotros. Qué hermoso nuestro Dios, chicos, que perdona nuestros pecados y no vuelve a recordarlos. Miqueas 7:19, se los voy a leer yo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Cuáles iniquidades? Ya hablamos de eso, ¿verdad que sí? Todos tenemos iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde los aventará? A lo profundo del mar. Qué misericordioso es Dios, que sin importar nuestro pasado, lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Y las cosas viejas de nuestro pasado ya no son nada para Dios. Dios las olvida. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer, porque Él es Dios.
y ya no nos condena. Al inicio les hablaba de que muchos a lo mejor quisiéramos, ¿verdad?, regresar el tiempo. Cuando inicié les preguntaba, ¿cuántos hemos hecho cosas o pasado cosas que nos hubiera gustado no hacerlas? Todos me levantaron la mano, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? En Dios sí se puede. Dios te dice, borrón y cuenta nueva. ¿No están gozosos por eso? ¿No están contentos? Se nota su entusiasmo. Dios nos dice borrón y cuenta nueva. Comenzamos desde cero. Todos aquellos errores, situaciones en su corto pasado, ¿verdad? Porque yo sé que es corto, pero aún así tenemos cosas que venimos arrastrando y que se las voy a mencionar ahorita y que vamos a entrar en ello para que nos demos cuenta de que sí necesitamos examinarnos aún en la juventud. En Cristo sí es posible, como les mencionaba, que se ha borrado ese pasado. Tal vez no para las personas, porque obviamente, ¿no? Si tú le robaste a alguien, a esa persona que le robaste, pues no se le va a olvidar, ¿verdad que no? Ojalá que te perdone, pero lo importante es que te perdone Cristo principalmente. Y para Cristo ya esas cosas pasaron. Qué hermoso, qué gran privilegio como sus hijos, que es borrado nuestro pasado. Pero si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, tu pasado es borrado. Comenzamos desde cero, como les decía. ¿Cuántos realmente están agradecidos con Cristo por eso? Amén. La euforia, todo lo que da. Amén, la juventud andando. Bueno, quiero que leamos Romanos 8:1. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque en Cristo no hay más condenación. Nos dice que Él ya pagó el precio. Y ahora nos dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Uh! Ninguna condenación, chicos. Somos liberados del pasado. Ustedes ya libres en Cristo pueden comenzar a caminar en el Señor conociéndole, comenzar a formar su carácter en ustedes. Y eso, chicos, es un privilegio que no todos tienen, ¿sabían? Muchos jovencitos llegan a ser adultos con mucho dolor. Incluso hay señores que conocieron a Cristo en su juventud, pero se apartaron de Cristo y ya grandes vuelven a los pies de Cristo. Y claro que Dios los perdona, ¿verdad? Pero ya vienen con mucho dolor. Se desperdicia mucho tiempo y hay muchas heridas en el corazón a causa de vivir en el pecado. Y ustedes están aquí, ¿verdad? Aprovéchenlo. Dios no solo quiere que tú estés en Cristo, sino que tú no solamente ya seas nacido de nuevo, sino que vivas esa vida en Cristo y que entiendas que ha dejado ya todo tu pasado atrás. Todo tu pasado atrás y que lo aproveches de tal manera que camines con Él siempre apegado, que no seas un señor al rato que en su juventud se apartó, sino que permanezcas en Cristo. Y saben, chicos, Dios no solo quiere borrar nuestros pecados y que queden en el pasado, sino también quiere que sea borrado todo aquello que causó el pecado. Nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras marcas, aquello que nos lastimó, que nos causó algún trauma. Y sí, ustedes son muy jóvenes, como se los reitero, pero ¿qué creen? Aún a su edad arrastramos con muchas cosas que de alguna u otra manera nos han lastimado o marcado. ¿O cuántos aquí levanten la mano, la verdad, nunca se han sentido lastimados? Sinceramente. Que no les dé vergüenza. No, la verdad a mí nunca. Pues, se vale, ¿no? Qué padre. Pero bueno, ¿sabían, chicos, que hay estudios para aquellos que dicen que nunca han sido lastimados ni dañados? Les voy a decir algo. ¿Saben que hay un estudio que los primeros 5 años de vida del ser humano son los más importantes debido a que en esta etapa formativa de la vida el cerebro de un bebé puede formar más de 1 millón de conexiones neuronales nuevas por segundo? Un ritmo que nunca en su vida vuelve a alcanzar. La primera infancia importa
Y por eso importa una alimentación adecuada, los estímulos y la atención. Comer, jugar, amar son esenciales en el desarrollo del cerebro del bebé en sus primeros 5 años de vida. En estos primeros 5 años se implanta en los niños seguridad o miedo, amor o desprecio, atención o desatención. Pero ¿por qué les digo esto? Maestra de la iglesia infantil, no estás con niños, ¿verdad? Me van a decir. Pero es importante que se los diga. ¿Saben por qué? ¿Quién tiene 5 años aquí o menos? Liam. Nadie, ¿verdad? Bueno, de los jóvenes, nadie. Eso quiere decir que de alguna u otra manera ya pudimos haber sido afectados inconscientemente. Y me van a decir, Hetzi, pero pues yo creo que te equivocaste de jóvenes, ¿verdad? Porque no creemos estar afectados de nada. Bueno, pues vamos a verlos. Ahí están los jovencitos que no quieren casarse. ¿Aquí todos se quieren casar? Oye, para eso sí me contestan bien rápido. Bueno, pero la realidad es que yo he escuchado y he tenido la experiencia con algunos jóvenes que dicen, ay no, ¿para qué? ¿Para estar como mis papás? Mejor no. Yo tengo una amiga incluso que conocí en la preparatoria, que ese era su pensamiento. Ay, yo no me quiero casar nunca. No, hombre, para estar como mis papás, mejor así me quedo. Qué flojera, ¿verdad? Dicen, no, hombre, mejor sola que mal acompañada. Pero ¿qué creen? Esta amiga llegó Cristo a su corazón y ese concepto fue destruido. Fue dejado en el pasado por la palabra de Dios. De tal manera que hoy ya tiene varios añitos de casada en Cristo, para gloria de Dios, porque Dios vino a dejar en el pasado todas esas heridas que ella podía tener. O los que no quieren tener hijos, yo sé que ustedes están muy lejos, ¿verdad?, de tener hijos. Pero los que no quieren tener hijos en el futuro porque dicen, ay no, me fue tan mal a mí en mi niñez, y se escudan diciendo, es que ¿para qué traer niños a sufrir al mundo? O también están aquellos que no son nada expresivos. ¿Hay de esos aquí? ¿Hay de esos aquí? ¿No? Que no son nada expresivos, ¿verdad? Porque dicen que en su casa pues nunca los enseñaron a ser expresivos. Entonces se sienten incapaces de mostrar amor y son ásperos. O así, y te dan una palmadita, ¿verdad? ¿Has visto eso? Ay, sí. Los abrazas y te hacen... Yo sí he conocido, ya ves que yo soy bien abrazadora, ¿verdad? Sí me han hecho... ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Incluso se incomodan si son cariñosos con ellos. Pero déjame decirte una cosa, no tenemos pretexto. Necesitamos esforzarnos a cambiar, porque Dios es nuestro mayor ejemplo de amor. A lo mejor ustedes no tuvieron padres o hermanos que fueran expresivos, pero tienen al mejor padre y al padre más expresivo, que nos dio la mayor expresión de amor en la cruz. Y nos la sigue dando, mostrándonos su misericordia a cada instante. Entonces, Él al poner su nueva naturaleza en nosotros, no tenemos pretexto de decir, es que no soy expresiva porque a mí no me enseñaron. Es que a mí no me gusta eso porque pongo mi barrera, ¿verdad? Mejor. No, somos llamados a ser transformados en Cristo. Y como les decía, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él nos ha amado con amor eterno, dice la palabra de Dios. Y al estar en Cristo y haber perdonado nuestra vida pasada, Él nos da la oportunidad de borrón y cuenta nueva. Te da la oportunidad de que tú, joven, comiences a mostrar el carácter de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? Dios es amor. Dios es amor. Y el día de mañana tú vas a reproducir ese amor en tus hijos y en tu familia, en tu esposa, esposo. Si quieren casarse, yo digo, no sé. Pero es importante comenzar a expresar el amor que ya hemos recibido a Cristo. Es imposible que estemos en Cristo y que no queramos demostrar ese amor a otros. Y tú podrás decir, ay, pues sí, es que yo demuestro el amor de otras formas, ¿verdad? Porque siempre es, pues es que yo tengo mi manera de ser, yo tengo mi manera de mostrar amor, es que mi manera de mostrar amor es pues con un regalito, mi manera de mostrar amor es con ciertas cosas, pero no, también es parte de la expresión, porque ¿cuántos saben que los seres humanos necesitamos expresiones? Necesitamos sentir el calor de la amistad, del amor, del cariño. Necesitamos de eso porque somos seres humanos. Y ahora en Cristo es parte de mostrarlo.
aquellos que crecieron con el autoestima por los suelos, porque sintieron siempre que sus papás preferían más a sus hermanos. ¿A nadie les pasó eso? No me contesten, a mí sí. La verdad, el pastor siempre fue el preferido, pero pues yo ya lo superé porque yo soy una nueva criatura. No, no es cierto. No, no es cierto, nunca me sentí así, aunque si fuera así. No es cierto, es broma. Bueno, no es cierto, sí es cierto, no te creas. No, pero pasa que muchos, miren, yo conozco a una persona que me dice que ha sido tan afectada y ha tenido que luchar y perdonar en Cristo porque de 3 hermanos, ella fue la de en medio. Y hasta ahora se da cuenta que trae arrastrando de su pasado un trauma por ser la de en medio, porque siempre sintió que fue la del cero a la izquierda. Dice, el chiquito siempre fue el chiqueado, el grande pues fue el que siempre se portaba mal, y yo X. Nunca me pelaron. Y ella creció con eso en su corazón y desde niña conoce la palabra de Dios. Por eso les digo, ustedes creen que porque ya están aquí en la iglesia a lo mejor no hay cosas que sanar. Sí hay cosas que sanar y Dios quiere que tú ya las dejes atrás. Dios no quiere que las arrastres a tu nueva vida, porque les va a repercutir en las etapas que vienen, en un noviazgo, les va a repercutir en un matrimonio. Y es una realidad. Ustedes necesitan examinar sus corazones y ver si realmente hay un daño. Si hay un daño y hay algo a lo que se han aferrado y no han querido dejar, porque Cristo dice, las cosas viejas pasaron, yo ya no te ato, tú eres libre. Pero a veces nosotros no queremos soltarlas y nos damos cuenta ya después de muchos años, como esta amiga que les comentaba, que se dio cuenta que ahora que ya es mamá, dice que tiene también 3 hijos y dice, ay, no, es que no quiero hacer de menos al del medio. ¿Y quién dijo que tiene que ser así? ¿Verdad? Es algo que ya ella, como se lastimó, piensa que lo puede volver a repetir, pero eso no es una realidad, simplemente son cosas que traemos del pasado arraigadas. Y no sé si alguno de ustedes se haya sentido así, porque créanme que yo sé, bueno, y quiero pensar que ningún padre quiere lastimarlos, pero no son perfectos. Y a veces desde nuestra perspectiva hay un consentido, porque siempre pasa, ¿verdad? Que el consentidillo ahí, el que siempre lo cuidan, el que siempre le dan, el que siempre… Entonces hay que cuidar nuestro corazón y llevarle todo eso a Dios para no tener esas ataduras, porque Cristo nos quiere libres. Él nos ha dado esa oportunidad. Algunos, ¿verdad? Que crecieron sin la figura paterna o la figura materna, incluso los que han sido lastimados con palabras o golpes. Cada uno sabe lo que ha vivido en su corta vida, cada uno lo sabe y es algo muy íntimo en su corazón, pero Dios quiere llevarte a que examines tu vida. Algunos, gracias a Dios, aquí yo sé que han crecido en familias cristianas, que eso ha hecho que a lo mejor no tengas tantas heridas. Pero sin importar si son muchas o pocas, Dios quiere que las dejes en el pasado, ya suéltalas. Porque de no ser así, te van a estorbar para tener una nueva vida en Cristo, para tener esa nueva vida que Cristo quiere que tengas y no te va a dejar avanzar. Porque muchas veces, como les comentaba, aún estando en Cristo, las venimos arrastrando por contextos familiares, porque no hemos querido perdonar. Cuando Cristo te dice, yo te he perdonado, porque tú no quieres perdonar, porque te sientes tan herido. Pero es muy triste porque Dios, dándote la oportunidad de dejar todo en el pasado, hay personas que se aferran a no hacerlo. Y no habla eso de estar en Cristo, ¿verdad? Y lo digo con tristeza porque aún en el cristianismo hay personas que se aferran. Yo conozco una persona que en verdad le ha costado mucho trabajo salir adelante porque tiene años en una iglesia cristiana, años, y sigue aferrada por heridas que su papá le hizo de niña. Sigue aferrada, no se ha podido casar, de verdad, no se ha podido casar, no ha podido tener un noviazgo estable porque está sumamente herida. Porque es que mi papá, y ya se ha hablado 1000 veces, y lo digo con mucho respeto, pero lo pongo de ejemplo porque es algo que nos puede pasar, les puede pasar a ustedes. Eso le pasó de niña, ahorita tiene 40 años y no ha podido establecerse en Cristo porque sigue buscando hombres que no le convienen, sigue con traumas y que dice que es por su papá,
Cristo nos hace nuevos. Ya si tus papás de chiquitos te acuerdas de algo, que cometieron un error, perdónalos. Y más si ya están en Cristo. Recordemos que tampoco son perfectos. Pero es muy triste que se te vaya tu juventud, que pudo haber sido una bendición, en pura falta de perdón, en una falta de entendimiento de que Dios quería renovarte, joven. Y te da la oportunidad de ser tú diferente. Sí, si tu familia fue de tal cual manera, es tu familia. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer con esta vida que Dios te está dando? Independientemente de lo que te hicieron, independientemente de lo que hicieron o no hicieron tus papás, tú estás llamado a estar en Cristo y soltar tu pasado para que Cristo haga todo nuevo en ti. Porque créanme que aún habiendo nacido en familias cristianas, sus papás no son perfectos. ¿O cuántos creían que sus papás son perfectos? ¿Verdad que no? Van a seguir teniendo actitudes, incluso los pueden llegar a lastimar aún estando en Cristo. ¿Sabían eso? Los pueden llegar a lastimar, pero no estamos para juzgarlos, porque tampoco son perfectos. Estamos para nosotros, sí, estar firmes en Cristo y mostrar una nueva vida. Perdón. O incluso muchos pueden estar decepcionados porque sus padres, aún viniendo a la iglesia, no ven una nueva vida en ellos. Y esto los lastima y los entristece, porque pueden decir: ay, bien que todos los domingos están en la iglesia, pero ve cómo se comportan en la casa. Pero eso no es pretexto para ti, porque es algo personal. Y si tú has creído en Cristo, tú puedes estar firme en Cristo y puedes dejar esos patrones de conducta, esa manera de conducirte y decir: ¿sabes qué? Voy a orar por mis papás porque no están mostrando una vida en Cristo. Voy a orar por ellos y voy a orar por ellos y yo voy a mostrar una vida en Cristo. Yo no tengo por qué repetir esa forma de vida. Yo quiero ser honesto en la iglesia y en mi casa. Y ojalá que no sea así con ustedes, que todos sus papás sean de un comportamiento genuino cristiano, y así lo deseo. Pero yo sé qué pasa, y por eso se los digo, yo lo sé qué pasa. Entonces, ustedes no son llamados a repetirlo. Ustedes sean de ejemplo, incluso a sus familias, de lo que es estar verdaderamente en Cristo. Y ya hemos hablado, ¿verdad? De que, como dice nuestro versículo base, ya se lo aprendieron, de modo que si alguno está en Cristo, vimos que era estar en Cristo, las cosas viejas pasaron. Ya vimos que es dejar aquellas cosas en el pasado. Pero la última parte, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo una vez más. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas, ¿verdad? ¿Y todo qué es? Todo. No una partecita, todo. Dios no solo quiere que queden estas cosas en el pasado, sino también quiere hacer todo nuevo en ti. Quiere sanar tu corazón, quiere restaurarte, quiere limpiarte, quiere quitar de ti patrones de conducta, quiere quitar de ti hábitos, porque aún sin darnos cuenta, ¿saben qué? Hemos sido afectados. ¿No les ha pasado que hay cosas que no les gustan de sus papás y después ustedes las hacen? A lo mejor no se han dado cuenta, pero yo ya me di cuenta que sí. Y somos iguales, porque somos afectados, nos guste o no. O tal vez aún no se han dado cuenta de que son iguales a sus papás. Les digo, yo ya estoy en la edad de que sí me doy cuenta. Y digo, qué caray, tanto que me molestaba esto y ahora yo lo estoy haciendo. Y es normal que pase esto, porque ¿qué crees? Convivimos 24/7 muchos años. Pero no quiere decir que tenemos que seguir repitiendo esos patrones, porque ya es un hecho, Dios ha hecho cosas nuevas en nosotros. Estoy hablando de cosas que no son correctas. Por ejemplo, yo me di cuenta, mi mamá cuando yo era pequeña, y es algo que somos muy parecidas, pero mi mamá cuando yo era pequeña, mi mamá pues tuvo que salir de la casa a trabajar, tenía 3 hijos pequeños, todo un contexto, ¿no? Y mi mamá tenía mucho miedo porque yo era la niña, pues tengo 2 hermanos y yo. Y ella me hizo muy desconfiada. Mi mamá es muy desconfiada y ella me hizo a mí muy desconfiada. Te estoy hablando de una desconfianza que si tú me dabas un dulce yo no me lo comía. Así, o sea, de que yo pensaba mal, me hizo muy mal pensada. Pero ella, como yo les digo, ellos no son perfectos. Y hoy me dice, perdóname porque yo sé que te dañé en eso. Le digo, mamá, ella no estaba en Cristo y era su forma de protegerme. Ella, no le agarres nada a nadie, no hables con nadie, no, siempre piensa mal, de seguro te van a echar algo en la bebida, no, es que si te dan algo no lo tomes, de seguro te van a envenenar.
Y yo crecí muy mal pensada, pero algo que me llegó a dañar, porque no está bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Piensa en lo bueno, en lo justo, en lo recto, ¿verdad? Y yo pienso en lo malo, más malo, peor, ¿verdad? Entonces es algo que yo he tenido que ir quitando de mi vida. Y no me había dado cuenta que cómo te estorba eso, porque no es la voluntad de Dios que seamos así. Yo sé que en aquel tiempo mi mamá lo hizo para protegerme, para que ningún hombre me hiciera daño, pero entonces yo ya estaba así, ¿no? A la defensiva de que no me vayan a dañar, no me vayan a hacer nada. Entonces a veces se cometen esos errores y yo soy igual. Mi mamá, gracias a Dios, también ya está, ha trabajado en ella por su lado y porque ella también fue así. Yo creo que la vida sin Cristo la hizo así. Pero yo también, es algo que he tenido que trabajar. ¿Por qué? Porque no me lleva a algo bueno el ser así. ¿Ustedes creen que Dios quiere que siempre estemos mal pensando las cosas? ¿Verdad que no? No. Entonces es algo en lo que yo he tenido que trabajar en mi vida. Y puede ser algo muy sencillo, pero en verdad sí es difícil. También tengo una amiga, ¿no?, que me comentaba que a ella le pasaba que ella le caía muy mal ciertas cosas de su papá, pero muy mal ciertas cosas, y dice que ya después ella se dio cuenta que era igual, que era exactamente igual, o sea, cometía las mismas cosas que no estaban bien, ¿verdad? Como molestarse porque dice que le caía muy mal de su papá, que su papá si no comía se molestaba. Y dice ella que dice, ay, pues no te quejes, ve y cómprate algo, o sea, no estés de mal humor, qué feo que estés de mal humor por eso. ¿Cuántos se enojan porque no comen? ¿Qué dicen? Pero eso no es de mis papás, eso es mío. Todos nos hemos llegado a molestar, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que a ella le molestaba esa acción de su papá y dice que años después se dio cuenta que era exactamente igual y la ponía de malas el no comer. Dice, son cosas en las que somos tan parecidos y vamos siendo afectados, y les estoy hablando de cosas muy pequeñas, pero hay otras cosas más gruesas en las cuales se nos está transmitiendo y no nos estamos dando cuenta que no es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer nuevas las cosas, ya no como tus papás, ya no como tus hermanos o como tus amigos, no, quiere hacer nuevas cosas en ti conforme a lo que es su voluntad, y porque pueden llegarles a afectar mucho. Son las cosas en las que tenemos que ser conscientes para poder trabajar, quitar, dejar en el pasado y añadir esas cosas nuevas de bendición que Dios quiere para ustedes, jóvenes. A ver, ¿cuántos quieren tener novios o novias aquí? Sinceramente, ¿quieren tener novio? ¿Quieren tener novia? Levanten la mano. Si no, se van a quedar solteras, o solteros. ¿No quieren tener novios? Están traumadas. No es cierto, es broma. Levanten la mano, quiero que la levanten porque es una bendición y es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿De plano no? Ahorita, no ahorita, en el futuro. Gracias por su sinceridad. Dios quiera y si les llegue por no haberlo levantado las manos. Bueno, ¿cuántos quieren llegar a casarse? Gracias por su sinceridad. Karen dijo, no vaya a ser, mejor no le va. No es cierto, es broma. Pero créanme que si ustedes quieren un noviazgo, quieren casarse, créanme que es necesario desde ahorita, no porque estén jóvenes y crean que no les ha pasado nada en la vida. Desde ahorita necesitan trabajar en sus heridas. Desde ahorita necesitan trabajar en sus traumas, en las situaciones que los han afectado. Justamente la de matrimonios, la enseñanza de matrimonios de Julio Márquez, él decía eso. Decía que cuando llegó con su esposa, ella traía heridas y traía situaciones lastimosas, y él también. Y te las topas en el matrimonio. Y muchas veces con esas heridas que no hemos dejado en el pasado y permitido que Dios haga cosas nuevas en nosotros, lastimamos a nuestras parejas, las herimos. Y eso duele. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Hay que trabajar. Ustedes tienen la bendición de ser jóvenes que todavía tienen un camino por delante respecto a estas etapas. Háganlo ahorita, examinen su corazón. Necesitan vivir en una vida nueva, perdonar, dejar en el pasado lo viejo y renovarse en Cristo para que el día de mañana esto no les estorbe. Incluso yéndome más lejos, ¿verdad?
Si ustedes no aprenden a renovarse en Cristo, en la nueva vida que Dios les da, podrían dañar a sus futuras generaciones. ¿Eso qué quiere decir? A sus hijos. Yéndome muy allá, ¿verdad? Porque ustedes están chavos, qué hijos ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Pero puede ser. Necesitan desde ahorita trabajar en sus vidas espirituales. Créanme que este tema que Dios puso en mi corazón, lo creí de bendición, aunque ustedes crean que a lo mejor tienen cortas vidas, pero yo sé que ya han caminado lo suficiente para haber sido afectados. Y créanme que es una bendición escuchar mensajes que te previenen de lo que vienen. A nosotros, Andrés y a mí nos pasó antes para el matrimonio. Andrés escuchaba enseñanzas de matrimonios desde que no tenía novia, imagínense. Nosotros fuimos a clases de novios, entonces nos estuvimos preparando para las siguientes etapas. Ustedes ahorita se están preparando para la siguiente etapa. Fíjense, un ejemplo que se me viene a la mente, esto ni lo traigo anotado, pero que, por ejemplo, ustedes crecieron con mucha inseguridad. Hay que ponerle así, ¿no? Siempre se sintieron como menospreciados, siempre se sintieron como que el menos, como que el… Cuando ustedes llegan a un noviazgo, si ustedes no han renovado sus pensamientos en Cristo, van a ser unos celosos o unas celosas de primera. Cuando la Biblia dice que los celos, ¿qué son? Son pecado. ¿Por qué? Por la inseguridad que tú tienes. Y eso te va a causar un daño en un noviazgo que no va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque siempre estás insegura. ¿Y dónde estás? O inseguro. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué te habló? ¿Y por qué te es? Cuando en Cristo se supone que el noviazgo no tiene que ser así. Pero créanme que en las iglesias cristianas hay noviazgos súper celosos que no son de bendición y que solo se lastiman y se hieren. ¿Por qué? Porque tu autoestima lo tienes por los suelos, nunca entendiste el valor que te da Cristo, nunca te renovaste en Cristo, y entonces cuando llegas a esa etapa, los celos te consumen por tu inseguridad y ya hubo un noviazgo dañado. Y es un ejemplo. Pero así, si tú te arrastras cosas y no las trabajas ahorita en Cristo, si no le dices, Señor, es que soy bien insegura, pero yo quiero entender que tú me diste un valor precioso, yo soy amada por ti, y aunque no haya crecido de la mejor manera, yo sé que tú me amas, y empiezas a entender el valor que Cristo te dio. No se esperen a estar en una etapa diferente y querer cambiar, porque les va a doler. Muchas cosas les pueden causar dolor, no solo a ustedes, sino a sus parejas o a su entorno, a sus amigos, a su familia, por no haberlas llevado a Dios. Dios les dice, tienes una nueva vida en mí, las cosas viejas ya pasaron, ya no tienes por qué hacerlas, ya fueron. No importa si te tocó venir de cuál o cuál familia, lo importante es que vas a ser tú. ¿Qué vas a hacer tú con la oportunidad que Dios te ha dado de poder tener una vida diferente? ¿La vas a tomar o vas a seguir actuando como siempre? Incluso a mí me pasó que hay personas o amistades o incluso la misma familia que te va a querer etiquetar o encadenar a tus generaciones pasadas, a cometer los mismos errores que tus papás, ¿verdad? Que si tu papá fue alcohólico, también tú vas a ser alcohólico, ¿verdad? Que si tu mamá, por ejemplo, en mi caso, mi mamá fue mamá joven y a mí me decían mis tíos, no, esta muchachita va a salir embarazada a los 15. Y así no me bajaba mi mamá, no tan chiquita, más grande. Pero así me decían a mí. Ella va a ser como su mamá, va a ser mamá joven y no, esta chiquilla a los 15 se la van a robar. Bueno, porque allá en Mazatlán dicen robar. No sé si aquí, ¿verdad? Pero que te llevan pues con ellos. Y me decían eso. Y me etiquetaban que yo iba a hacer lo mismo y que iba a hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué? Cristo cambió eso. Cristo a mí me dio una nueva vida, tanto que todavía no hay chiquillos, pero Dios me dio una nueva vida, no tuve que cometer el mismo, eso ya pasó, lo que haya pasado en mis generaciones pasadas ya pasó. Dios quiere hacer, Eliam dice amén, quiere hacer algo nuevo en ti, que tú tengas otro tipo de vida. ¿Cuántos no quieren tener otro tipo de vida? Empezar de una forma de bendición desde tu juventud. Algunos tuvieron la oportunidad como Karen, ¿verdad? Desde chica conocer la palabra, que es una bendición enorme. Sebastián pues también, porque es más joven. Pero es una bendición
que desde jovencitos puedan caminar en Dios y ahorrarse tanto dolor, ahorrarse tanto sufrimiento y sobre todo poder ser usados por Dios grandemente, por tener una nueva vida en Cristo. Eso es algo impresionante y es un privilegio, porque Dios quiere renovar sus pensamientos, Dios quiere renovar tus sentimientos, tu forma de actuar, tus hábitos, que aprendas a amar como Dios ama, que perdones como Dios perdona. No estamos llamados a repetir las mismas cosas del pasado, chicos. Ustedes son llamados a algo mejor. Así que no permitan que nadie ni nada los haga creer algo diferente. Si ustedes ya han aceptado a Cristo en sus corazones y están firmemente en Cristo, todas esas cosas viejas ya no tienen por qué ser ni repetirse. Ya han pasado, ya son hechas nuevas. Es algo maravilloso, es un privilegio. Yo los veo de verdad los veo. Y me acuerdo de mi juventud, porque les digo que soy joven adulta, pues, pero joven como ustedes, doble joven. Y le decía a Evelyn hace tiempo que yo los veía y digo, híjole, están en una edad tan crucial en sus vidas que si toman malas decisiones les va a afectar de una forma y si toman buenas decisiones les va a afectar para bien de otra manera, que digo, híjole, qué importante es la edad en la que están. Pero muchas veces, como nosotros ya estamos desde este lado y ya pasamos por ahí, vemos, por ejemplo, emociones, sentimientos que están a la flor de piel, ¿verdad? En su edad, híjole, y decimos que sepan esperar en Dios, porque vale la pena. Y se los decimos por experiencia, vale la pena que tus emociones en Cristo sean renovadas, de tal manera que tus sentimientos y tus emociones sean alineadas a Dios y sepas esperar. Que sean renovadas, que ya no andes como un sub y baja, ¿verdad? Con altibajos, sino que sepas llevar a Cristo tus emociones y tus sentimientos de tal manera que sepas guardarte y esperar los tiempos de Dios con una mente renovada, porque estás en Cristo, porque tienes una nueva vida y ya no andas como las muchachitas del mundo, ya no andas como los muchachitos del mundo, ¿verdad? Con que me gusta esta, me gusta aquella, o quiero esto, o quiero esto otro, cambiando de parecer todo el tiempo, sino que tu mente y tus pensamientos están firmes en Cristo porque tienes una nueva vida que te lleva a actuar como Dios quiere que actúes. ¿Cuántos dicen amén? No, pues ya se me durmieron. ¿No quieren? Bueno, entonces, chicos, son súper privilegiados de poder estar en Cristo. Quiero que me acompañen en Romanos 12:2, por favor. Dios quiere que ustedes sean jovencitos plenos desde su juventud, escuchando la palabra. ¿No es cierto? Fíjense que hay muchos jovencitos que hubieran querido estar aquí, que hubieran querido, muchos señores más bien, que en su juventud hubieran querido estar aquí escuchando la palabra de Dios y no fue así. Y ustedes sí lo están haciendo lo mejor que pueden hacer, están invirtiendo su vida en lo mejor, en su alimento espiritual, y no solo para escucharla, porque esto es para qué, para hacerla, de tal manera que sean jovencitos plenos en Cristo, jovencitos que florecen a la luz de la palabra, jóvenes que están dispuestos a esforzarse por tener vidas que glorifiquen a Dios. Vamos a leer Romanos 12:2. Yo se los voy a leer, en Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice? Ya, no imiten lo de este mundo. Dejen que Dios los transforme en nuevas personas. ¿Cuántos quieren ser jóvenes nuevos, con vidas nuevas? O ya lo son, más bien. Yo espero que todos aquí. Dios hoy nos dice, no se conformen a las costumbres de este mundo. Ustedes tienen la oportunidad dada por Dios de ser personas nuevas. Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, cambia nuestro carácter, cambia nuestro futuro.
y nos hace con nuestro presente y nuestro futuro, y nos hace conocer sus propósitos para nuestras vidas, que son buenos, agradables y perfectos. Habiendo ya dejado nuestro pasado atrás, bendiciendo nuestro presente y nuestro futuro. Les voy a leer Efesios 4, 22 y al 24. Efesios 4, 22 al 24. Se los voy a leer. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Qué hermoso. Ya el viejo hombre de deseos engañosos ya no está, ¿verdad? Dios quiere llamarnos a esa vida nueva. Somos llamados a una vida diferente, a una vida que realmente honre a Dios, obedeciendo su palabra. Llénense, jóvenes, llénense de Dios. Búsquenle, obedezcan. Escojan quitar de su vida aquellas cosas que quieren atarlos a un pasado. Suelten lo que tengan que soltar. Trabajen con sus miedos, con su autoestima, con sus inseguridades, con sus heridas. Ríndanlas a Dios. Perdónense si es lo que tienen que hacer. Porque créanme que esto no les va a afectar solamente en una vida amorosa, como ya se los comentaba, también en sus amistades. Tu carácter no renovado afecta en la amistad que tienen cada uno de ustedes. Porque podemos tener ciertas actitudes que no han sido renovadas y hoy te hablo y mañana ya no. Y eso no está padre. Fíjense, yo tenía una amiga en Cristo. Ya la verdad es que ya dejé de verla hace muchos años. Bueno, no hace muchos años, pero hace tiempo. Y pasaba que me decía que era mi súper amiga y no, pues bien contentas. Ay, sí, hola. Y otro día llegaba y me decía, hola, buenas tardes. Y yo, ¿pero que no éramos súper amigas? Y yo me sacaba de onda, pero ¿sabes qué? Ella tenía muchas heridas y venía de un contexto bien triste y no había renovado eso en su vida. Sí, venía de un contexto muy grueso, muy, muy triste. Y esas actitudes que tenían, un día me hablaba, otro día ni me conocía, otro día andaba de buenas, otro día andaba de malas, otro día eras la mejor amiga del mundo y otro día ni te me acerques. Y era una cambiadera y no tanto porque quisiera lastimarme, era porque ella estaba lastimada y no había rendido esas heridas a Dios. Y eso la llevaba a no tener una vida nueva en Cristo, una vida renovada. No había renovado esos pensamientos. Entonces, y no hablo porque no, quiero aclarar, a lo mejor para aclararlo mejor, no es que a lo mejor no sea nacida de nuevo, simplemente que muchas veces aún siendo nacidos de nuevo nos quedamos estancados por no obedecer y por no dejar en el pasado estas situaciones. Puedes ser nacido de nuevo, pero no estarte renovando, no estar renovando tus pensamientos. Perdón. Entonces, muchas veces también podemos lastimar a los de nuestro alrededor por no andar en una vida nueva como Cristo quiere que andemos. Y Dios quiere que soltemos todo eso, que perdonemos, que amemos como Cristo ama. Suelten esos hábitos que no son conforme a la voluntad de Dios y crean en lo que dice la palabra, que Cristo sí te hace nuevo, a pesar de todo lo que vengas arrastrando. Dios hace grandes cosas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque en Él tenemos una oportunidad de ser diferentes y de poder ofrecerles a los que vienen después de nosotros cosas diferentes? Un ejemplo, un testimonio, un legado de amor, de verdad. A mí se me hace hermoso y precioso poder experimentar, por ejemplo, se los digo porque pues yo soy una mujer casada, pero en el mundo, por ejemplo, se tienen conceptos, incluso entre personas que conocen a Dios, se tienen conceptos donde se dice que el matrimonio pues es una torturita, ¿no? O que el matrimonio es bien complicado, el matrimonio no, es bien difícil. Y en verdad es tan precioso poder experimentar que no es así cuando realmente los dos se renuevan en la palabra. Es un pedacito de cielo, muchachas, muchachos. Es un buen deseo, es algo precioso. No permitan que pensamientos del mundo les hagan querer no casarse
o querer no tener otra etapa como el noviazgo, ¿no? No permitan, porque esos son conceptos de personas que no han dejado atrás o no han sido renovadas. Pero en Cristo Él renueva todas las cosas. Y Él nos da una nueva vida en todos los aspectos, en amistades, en familia, en matrimonio, en noviazgo, en todas las etapas que hay. Dios sí te hace diferente, Dios sí te da una nueva vida y te permite experimentar gozo y plenitud en todas las cosas. Y si tú, joven o jovencita, dice la verdad, yo no siento que esté arrastrando con nada, qué bueno. Qué bueno, si en verdad de corazón tú dices, yo me siento sana, me siento bien, me he estado renovando, qué bueno, síguete renovando con la palabra, no te descuides, no te confíes. Síguete renovando en la palabra, sigue buscando cada vez esa llenura, esa plenitud y esa vida nueva en Cristo. Siempre estar con cosas nuevas, las que Dios nos ofrece. Pero la invitación el día de hoy, chicos, es que nos examinemos, que se examinen, que no se queden como, bueno, la palabra, pero pues no me llegó a mí. No, examínate, dime, Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy. Muéstrame si hay alguna herida en mi corazón, muéstrame si hay algo que me está estorbando. Porque es lo que Dios quiere, que tú sueltes todo aquello que te esté atando. A veces tenemos cosas que nosotros ni nos damos cuenta y hasta que llega determinada edad o determinada situación te das cuenta que sí venías arrastrando eso. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que tú se lo entregues y que lo renueves, que te dejes renovar por Dios. La invitación hoy es, chicos, primeramente a estar en Cristo y a examinar que verdaderamente lo estés. Esa es la invitación el día de hoy. Primeramente, examina si ya eres nacido de nuevo, si ya estás en Cristo y si no lo estás, ve a los pies de Dios, corriendo. La segunda, a soltar tu pasado. Sea mucho o sea poco, examina que no has perdonado, que no has sanado de tu pasado. Ese pasado que a lo mejor es corto por su juventud, pero que ya es lo suficiente para haberte dejado marcado. Ese pasado que Cristo quiere que dejes atrás. Y la tercera, que verdaderamente te encuentres viviendo una vida nueva en Él. Que realmente si ya le entregaste tu vida en Cristo, no te quedes estancado, camínale a esa vida nueva que Él quiere, renuévate. La palabra de Dios nos dice, quita cosas, quita el enojo, quita la ira, quita todas esas cosas, ¿verdad? La maledicencia, pero también dice, añade fe, virtud, conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Dice, añade. Entonces no se queden solo con quitar, añadan a su vida espiritual, añade a esa nueva vida en Cristo. Dios hoy te dice, joven, borrón y cuenta nueva. Él sí puede resetear tu vida. Él sí puede resetear nuestra vida. Así que demos gracias a Dios por eso. Pónganse de pie. Vamos a orar. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad, chicos? Yo confío en Dios en que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y que realmente examinemos nuestra vida. No permitamos que estropee, que todo aquello que no queramos dejar estropee nuestra vida futura, porque en Cristo ya tenemos todo. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios porque Él nos habla, porque Él no nos deja. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque tú en tu misericordia nos has permitido estar aquí, nos has permitido escuchar tu palabra, este mensaje con amor que has enviado a los jóvenes. Yo te pido, mi Dios, que quede en lo más profundo de sus corazones, que lo examinen, que lo piensen, que lo mediten, que sea una palabra, Señor, que caiga en buena tierra de tal manera que puedan ellos renovar sus pensamientos, renovar su vida entera en ti. Que ellos puedan llevar todo dolor, toda herida, toda circunstancia a tus pies, que su corazón sea limpiado de tal manera que nada estorbe para caminar en una vida renovada, en una vida nueva. Llénalos de ti, de tu gracia, de tu plenitud, Señor, y háblales de tal manera que ellos cada día quieran crecer más en ti, que puedan llenarse del conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, que sean hacedores de ese conocimiento.
Te pido que los bendigas. Ellos son las nuevas generaciones. Llénalos de ti, mi Dios. Sánalos, restáuralos, afírmalos en tu palabra. Y que ellos puedan decir: de modo que estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas en mi vida ya han pasado. Cristo ya las ha hecho nuevas. Y yo puedo vivir una vida diferente. Bendícelos, Señor, y llénalos de tu gracia. Gracias por la vida de cada uno. Y te queremos dar la gloria en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios por esta palabra, chicos. Que Dios les bendiga.